La defensa de nuestros valores esenciales también implica proteger la integridad del territorio y sus recursos estratégicos. Veremos primero 3 paisajes muy agradables. Uno de nuestro país, otro de Ucrania, tradicional granero de Rusia, y otro muy apacible de Japón. Sigue ahora otro estilo de fotografías mostrando algunos efectos de accidentes en centrales de generación eléctrica. Una imagen de Fukushima, Japón 2011. Imposible hacer hoy una descripción de las consecuencias del desastre. Recién 9 meses después del accidente, las condiciones permitirían intentar el acceso para comenzar a evaluar daños propios y repercusiones. Se esperaba que en 2 años se podría retirar el combustible nuclear. Se preveía un plazo de 40 años para desmantelar la planta con alguna garantía de seguridad. El costo se estimaba en $90.000 millones. Pero los informes de las primeras sondas robóticas mostraron una situación mucho peor que la prevista. Veamos una información reciente. Uno de los reactores de la averiada planta atómica de Fukushima aún tiene un nivel de radiación 10 veces superior a la dosis letal y muy poca agua para enfriarlo. Así lo ha revelado una inspección de esta estructura realizada con una sonda un año después del accidente nuclear que provocó un devastador tsunami. Chernobyl, Ucrania, 1986. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, emitido en 2006, a los 20 años del desastre, originó más de 9.000 muertes y 465.000 desplazados. Y mejor no hablar de alteraciones genéticas, pero en el momento se dijo, tomen un buen trago, duerman placenteramente y todo terminará bien. Tenemos el relato del testigo más autorizado. Lo dijo Mikhail Gorbachev en un artículo escrito para el New York Times y reproducido en Uruguay por El País el 19 de mayo del 96. Lo de irse a dormir tranquilamente lo dijeron el director de investigaciones nucleares y el ministro de Industria Nuclear durante una reunión del Politburó realizada después de las explosiones. No es infrecuente que las autoridades de las plantas desobedezcan o sus técnicos oculten información al gobierno o a los órganos de control. El artículo de Gorbachev se titulaba Las lecciones de la tragedia y comienza así. Para mí, la vida se divide en 2 partes, antes y después de la tragedia de Chernobyl. El mundo no puede permitirse otro Chernobyl. Esa política de ocultación de la industria parece contagiar a veces a algunos funcionarios de OIEA, el organismo que debería controlarla. Por ejemplo, el enlace que se muestra corresponde a una publicación de ese organismo sobre Chernobyl. Si bien muchos datos coinciden, en algunos párrafos los comentarios se manejan de manera que aparenten daños banales frente a la realidad del informe de OMS del año 2006. Traducimos, por ejemplo, un párrafo que dice así. Durante las primeras 3 semanas posteriores al accidente, el nivel de radiación en la atmósfera en varios lugares alrededor del mundo era mayor que el normal, pero esos niveles disminuyeron rápidamente. Ese párrafo del documento de OIEA presenta engañosas verdades a medias. Los materiales radiactivos transportados por la atmósfera desde Chernobyl se dispersaron miles de kilómetros y contaminaron regiones enteras. El recorte periodístico que se reproduce del 7 de julio de 2010 se refiere a un caso concreto de esa dispersión. Recién en esa fecha, en una región de Escocia, los granjeros pudieron volver a comercializar su producción ovina. La faena estuvo prohibida por 24 años por lo que había ocurrido en Ucrania a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Y en Montevideo? Ya tuvimos un Chernobyl a la uruguaya. Ocurrió en febrero de 1992.
No se necesitó un tsunami, alcanzó con una falla de la organización que llevó a la destrucción total de la sexta unidad de generación y parte de la quinta de la central Valle. Si la Valle hubiera sido atómica, quizás no hubieran quedado diarios ni periodistas para contarlo. Justamente en 1992 se hablaba de instalar una central nuclear en Rincón del Bonete, lo que no prosperó por la oposición ciudadana. Aquí tenemos el contorno del Uruguay colocado a igual escala sobre la zona de Chernobyl en Ucrania. El rector se imaginó entre Bonete y Baigorria. Combinar el recuerdo de Chernobyl con el del error que ocurrió en la UTE puede resultar un ejercicio perturbador para la imaginación. Veamos ahora cómo pueden afectarse los recursos de la nación. Otros accidentes, que llamaremos normales, hacen que las centrales nucleares sean poco confiables como fuentes firmes de energía. Por eso, la valoración del uso de la energía atómica no depende solamente de tener en cuenta la posibilidad de desastres. Hay accidentes frecuentes, sin llegar a catástrofes como Chernobyl o Fukushima, cuyos perjuicios es esencial considerar. Veamos algunos ejemplos. Uno de los tantos accidentes operativos normales ocurrió en Cataluña. La publicación que se reproduce del 25 de agosto de 2008 indica: cierran la central de Vandellós 2 por un incendio en un generador. No se trató de un accidente en el propio reactor nuclear, pero de todos modos obligó a clausurar la central por un tiempo. En un año, Vandellós 2 funcionó menos de 6 meses. Muy cerca estaba la central de Vandellós 1, pero no podía usarse. Por un accidente similar, había sido cubierta con un sarcófago de hormigón. Fue más económico enterrarla que repararla. ¿Podemos entonces calificar a las centrales nucleares como fuentes firmes de energía? Otro ejemplo, en este caso en el Japón, en Monju. Se trataba de un reactor a neutrones rápidos con refrigeración por circuito de sodio que la industria consideraba como uno de los buques insignia de las nuevas centrales regeneradoras. La noticia que se muestra es de mayo de 2010. Se vuelve a poner en marcha el reactor reproductor de Monju después de 14 años del accidente. En ese momento se suponía que, luego de esa puesta en marcha, iba a entrar en régimen para diciembre de 2013, pero en agosto hubo un nuevo accidente y actualmente se piensa que pueda operar en 2014. Con todo, no se sabe qué ocurrirá en definitiva. El reactor de Monju formaba parte de un programa japonés de producción de plutonio y, según un artículo del Japan Times del 25 de junio de 2011, el desastre de Fukushima pone en duda el futuro de ese programa, en vista de los riesgos de los que ahora se ha tomado mayor conciencia. Véase lo que recomendó IAEA al estudiarse la falla de Monju. Se reproduce el documento técnico conocido como IAEA 1180. Se debe suponer que el organismo internacional inicialmente había considerado que el diseño del reactor era adecuado, pero luego del accidente prescribió mejoras sustanciales para los sistemas de supervisión y de seguridad para ser instaladas antes de intentar una nueva puesta en marcha. Se aconsejaron medidas para mejoras que permitieran a los operadores reaccionar rápidamente con nuevos monitores y detectores. Además, remodelación del circuito de sodio, sensores de humo, sistema de extinción de incendios en base a nitrógeno, para aumentar la seguridad y la confiabilidad de la planta respecto al uso del sodio líquido. Evidentemente, el diseño original que el Organismo Internacional de Energía Atómica había aceptado antes tenía fallas sustanciales. Accidentes como este ponen en evidencia que existían requisitos de seguridad que no fueron tenidos en cuenta para el proyecto y que hacen necesarias modificaciones que aumentan los costos. Por motivos de ese tipo, los presupuestos iniciales de las centrales resultan con frecuencia demasiado optimistas. Veamos otro caso que muestra que no siempre podemos calificar a las centrales nucleares como fuentes firmes de energía.
Lo que sigue son datos de OIEA con respecto al reactor Superphénix de Francia. Este era también un reactor con refrigeración por sodio líquido, pero no en circuito cerrado como en Le Monjou, sino en pileta de enfriamiento. La construcción se inició en 1976. Se conectó a la red en 1986. En sus 9 años de servicio, el llamado factor de carga acumulado, que indica el aprovechamiento global, fue de solamente un 7,8%. Eso se debe a que las horas de operación fueron solo unas 12.000 de las casi 79.000 que hay en ese lapso, pero además nunca llegó a funcionar a plena carga. Actualmente se está desmantelando. Para evaluar a las centrales atómicas como eventuales fuentes firmes o seguras de energía, hay que considerar en profundidad los efectos de la diferencia esencial que tienen con las centrales térmicas convencionales, el combustible. La leña o el petróleo no son intrínsecamente peligrosos, pero sí lo son el uranio o el plutonio. Por eso, como vimos, algunos problemas de operación o un accidente pueden hacer que una central atómica quede condenada a la desaparición o requiera lapsos mucho mayores para su vuelta al servicio, originando además riesgos para los operarios y su entorno. Las centrales nucleares reales tienen una capacidad mínima que alimentaría gran parte de los requerimientos de Uruguay. En el caso de una posible falla operativa, podríamos quedar con serios problemas energéticos por meses, pero podría ser más lamentable haber gastado miles de millones de dólares y quedarnos solo con un carísimo sarcófago de hormigón como en Vanellos 1. Para el manejo correcto de los recursos públicos hay que considerar otras eventualidades. En Kalkar, Alemania, se construyó un reactor que se completó, pero la población se opuso a que se pusiera en marcha. Se liquidaron sus componentes activos y a su alrededor se hizo un parque. El costo fue de miles de millones. En Schwantendorf, Austria, había ocurrido algo parecido con una central atómica que no llegó a utilizarse. En la población primó la prudencia. Se opusieron a la puesta en marcha a pesar de que aún no había ocurrido el desastre nuclear de Chernobyl. Sobre este asunto fueron sorprendentes las declaraciones radiales hechas en nuestro país por una persona que actúa o actuó como especialista legal de OIEA. Dijo textualmente que hubo que cerrar esa central porque se les ocurrió la mala idea de hacer un referéndum y entonces la población decidió que no. El ejercicio de la soberanía en esa modalidad básica que describe el artículo 82 de la Constitución parece necesario en un asunto que afecta en forma directa a esa misma soberanía. Además de su importancia intrínseca, la consulta previa evita gastar el dinero inútilmente como en los casos mencionados. Paradójicamente, en ese país, en Austria, no funciona ninguna central nuclear a pesar de que es el país sede de la Organización Internacional de Energía Atómica. Pensando en la defensa de los recursos de una nación, hay que tener en cuenta otros aspectos de los problemas operativos. Aparte de los accidentes de que hablamos antes, hay frecuentes incidentes o fallas menores que a nuestra escala nos podrían arruinar económicamente. Frecuentemente se producen derrames de productos radiactivos, como relata este artículo tomado de una publicación económica francesa que indica: nuevo escape nuclear, caen las cabezas. Areva, el mayor productor mundial de electricidad, acumula incidentes. Entre los llamados incidentes están esas fugas de materiales radiactivos. Vemos que esos problemas también ocurren en el país que más se ha jugado por la energía nuclear. Las fugas son allí frecuentes. ¿Por qué no existirían en Uruguay? ¿Y cómo nos puede afectar algo así? Un escape de material radiactivo, aunque fuera mínimo, puede arruinar el prestigio de nuestra producción.
No faltarían vecinos comedidos que se encargaran de publicitar la contaminación y además protestar. Hechos de ese tipo podrían hacernos desaparecer como proveedores de alimentos saludables. En la sección final evaluaremos la incidencia que una eventual central atómica puede tener sobre el bienestar social, tanto en lo económico como en lo relativo a la salud de las generaciones presentes y futuras.